Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al noveno Congreso Interfaces Virtual 2021. Vamos a dar comienzo a esta comisión que es Pedagogía e Investigación Disciplinar. Como saben, el Congreso Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa, tanto de América Latina como España, comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Este año el Congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 33 comisiones en vivo. Cada ponencia va a durar 5 minutos aproximadamente, más allá de la cantidad de expositores que tenga cada ponencia. Se expondrá una seguida de la otra, yo voy a ir presentando a cada expositor con el nombre de su ponencia, y una vez que se haya terminado la intervención de todos los expositores, se va a habilitar el espacio de preguntas que la van a poder realizar durante todo lo que dure la comisión en el chat. Bueno, dicho esto, le voy a dar la bienvenida a los primeros expositores, ¿sí? Que van a hablar sobre comunicación comunitaria y educación popular en Colombia. Eki Ducaba Dibali Martínez Flores están, y Ati Alunagua Martínez Flores, ¿están por ahí? Sí, sí señora, si nos escuchan. Perfecto, perfecto. Yo me silencio, así las escuchamos. Muchas gracias, bienvenidas. Bueno, muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Edgar Martínez y junto con mi hermana, que es Ati Alunagua Martínez. ambas hacemos parte del colectivo de los que comemos morcilla. Entonces, cuéntame. Bueno, el colectivo de los que comemos morcilla es un colectivo que maneja la comunicación horizontal y la pedagogía para la paz. Los que comemos morcilla pues busca visibilizar estrategias de pedagogía de paz y acuden a la educación popular, a los planteamientos del maestro Paulo Freire y también del maestro Alfonso Torres Carrillo de aquí en Colombia. Y a partir de ello desarrollamos diferentes actividades y dinámicas en pro de la educación comunitaria. Entonces, pues dentro del colectivo hemos tenido la oportunidad de hace poco hicimos un congreso en homenaje a los 100 años del natalicio del maestro Paulo Freire y de los 100 años del maestro Edgar Morin, a partir de lo que es el pensamiento complejo, y tuvimos la oportunidad de contar con diferentes personas que desde la academia o desde lo comunitario desarrollan actividades desde la educación popular. Entonces participaban personas desde lo que es la comunicación popular, desde el teatro del oprimido se hicieron talleres, también se participó a partir de lo que son por lo menos artistas, académicos. La olla rodante participó. Entonces existen diferentes saberes o tejidos que se construyen desde lo comunitario, pero que a veces no se visibilizan en lo teórico o entre comillas en lo académico, y que es importante como contar con estos espacios donde pues las personas que se puedan vincular puedan aprender, puedan ir también de la mano de estos planteamientos de la cultivación del ser, del diálogo, de la reciprocidad y por supuesto del amor al otro, que es algo tan bonito como lo que nos comparte el maestro Paulo Freire, y de lo que pues nosotros elegimos estas dinámicas y estos elementos para poder compartir y ser a partir del otro. Dentro de los que comemos morcilla han surgido varias iniciativas, se han podido desarrollar charlas con ONU Sole Colombia, donde pues las actividades que se desarrollan allí y también con el proyecto Sueños con la Paz, pues se genera un informe que posteriormente pues enviaron a la Alta Consejería de Naciones Unidas, y era como dialogar en torno a una pregunta. En nuestro caso es cómo pues se puede construir pedagogía de paz, sobre todo pues en Colombia lo planteamos porque pues es un país que se ha visto históricamente afectado por el conflicto interno armado, sobre todo pues aún también se ve afectado. Hay zonas como Zipichocó, Tumaco, Nariño, Merizal de Valle del Cauca, que es en las que aún están, pues, No llega al Estado. en las que no llega el Estado. Entonces, pues, En estos lugares hemos podido compartir con diferentes comunidades donde hemos visto diferentes problemáticas como la falta de agua, la falta de luz, la guerrilla, donde sí. los niños no pueden estudiar, donde les toca trabajar. En estas comunidades hemos hecho diferentes actividades donde les hemos preguntado cómo representarían la paz en una imagen.
y a partir de ello se genera una galería de imaginarios de pedagogía de paz. Entonces la persona entra a la sala virtual y puede encontrar diferentes imaginarios de pedagogía de paz en el país. Entonces, pues la idea es cómo construir pues pedagogía de paz a partir de el conocer al otro, el compartir y identificar que pues el otro no es como tal un extraño, sino que es una persona que tiene muchas potencialidades de las cuales se puede aprender y desaprender y que es importante tenerlo presente. Entonces, pues hemos conocido como estas dinámicas en estos lugares de los que les hablamos, pues las personas no pueden salir, por ejemplo, en Zipichocó, después de las 9 de la noche, todo el que salga lo matan por el contexto de violencia y más elementos que se viven allí. Entonces, pues la idea es cómo se pueden desaprender estas miradas y cómo a partir de la educación popular se pueden en serio desarrollar actividades de la mano de la comunidad, también a partir de los planteamientos que realiza el maestro como Orlando Falsborda de la IAP, en donde es la misma comunidad la que se empodera y en la que no se habla únicamente a través de llega el investigador, que es entre comillas, o el docente, que es el que conoce todo y lo sabe todo, sino que se reconocen estos saberes que son propios de las comunidades y que claramente también son importantes valorarlos y tenerlos presentes. En el chat les dejamos el link del sitio web que hemos venido construyendo. Es, al puro van a poder encontrar un mapa interactivo. Ustedes dan clic en cualquiera de los iconos y van a encontrar las salas en Mozilla Hubs en realidad virtual que realizamos con los imaginarios de pedagogía de paz que hay en todo el país. Elegimos pues claramente como son amplios y el proyecto se ha venido desarrollando con diferentes regiones. Hicimos 10 por cada región y son 6 regiones, entonces son 60 imaginarios y pues el mapa como tal, el que van a encontrar cuenta con experiencias de pedagogía de paz. Entonces, dependiendo de la experiencia, íbamos colocando un elemento dentro del mapa general, Sí. así se van Y relacionando. estos colectivos lo que buscan también es que domina la palabra, movilizar pensamientos y construir sueños individuales y colectivos entre todos para dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos. Muchas gracias y Y de de nuestra parte les mandamos un fuerte abrazo de oso de anteojos. Bueno, muchísimas gracias a ambas en representación de Sueños de Paz de Colombia. Muy bienvenidas y muchas gracias por lo que compartieron con nosotros y nosotras. Vamos a seguir con el segundo expositor. Le voy a dar la bienvenida a Iván Alberto Ana Luisa Aroca, que viene con su exposición Educación híbrida y su efecto en la educación universitaria, caso Ecuador. Él representa a la Universidad Técnica de Manabí, de Puerto Viejo. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? ¿Estás muteado, Iván? A ver, ahí va. Ya. Buenos días acá, o buenas tardes, quizás allá en Argentina. Un gusto poder compartir con ustedes estas vivencias que estamos en los actuales momentos pasando a nivel mundial. Este es un trabajo que se vino realizando desde los entes universitarios, cuyo objetivo fue el de evaluar cómo se encontraban las competencias de los estudiantes universitarios aquí en el Ecuador. Se realizaron se realizaron diferentes tipos de encuestas, diferentes tipos de análisis, especialmente sociodemográficos, socioeconómicos, con referencia a cómo se encontraban los estudiantes universitarios a nivel local, a nivel rural y a nivel general de todo el país. Considerando esto, nos enfocamos básicamente en hacer preguntas relacionadas de qué es lo que hacían diariamente los estudiantes como competencias digitales. Obtuvimos un alto grado de aceptación, tanto que así fueron como cerca de 450 encuestas. De estas encuestas se analizaron y, por ponerles algo, se obtuvieron resultados de que
muchos de los estudiantes tenían problemas con el Internet. De estos, de los que mayor disposición de Internet tenían, estos se dedicaban más a la parte relacionada con buscar información, con buscar generar información relacionada básicamente con los temas de estudio. Dentro de la información que nosotros tuvimos, un gran margen se dedica a lo que es buscar alternativas podríamos decir, tecnológicas, plataformas digitales dentro de las cuales ellos, los estudiantes buscan mantener contacto con otros medios, podríamos decir, enfocándose básicamente en expresar los sentimientos que ellos tienen por no poder compartir, por no poder estar constantemente compartiendo las vivencias de los jóvenes, podríamos decir. También dentro de los resultados se observaba que los estudiantes en su mayor parte tienen una edad, digamos así, entre los 18 y 25 años. En un 85%, el resto son mayores de 26 años. Los que mayor respuesta tuvimos fueron las mujeres. Con estas inquietudes nosotros logramos ver que dentro del contexto tecnológico, podríamos decir, el Internet es una de las competencias que casi en la mayor parte del Ecuador, podríamos decir, el servicio es regular o con tendencia a malo. Dentro de lo que es las universidades que mayor presencia tuvimos, en Ecuador podríamos decir que la región costa, la región sierra son las que donde mayor presencia tenemos de universidades. En el caso de la provincia de Manabí tenemos al menos cinco universidades, dentro de las cuales están calificadas como categoría A en la mayoría de ellas. Pero a nivel nacional podríamos considerar que el efecto tecnológico es un factor que no está dentro de las competencias de todos los estudiantes con el acceso a la facilidad del servicio. Además, a cada momento se cae el servicio es malo. En el sector rural logramos ver que es menos del 20% la calidad, la cobertura del servicio. Entonces, también se les preguntó a los estudiantes cuáles son las palabras más frecuentes que ellos encuentran, y dentro de ese contexto ellos nos manifiestan que básicamente el aprendizaje es una de las palabras que más frecuente encontramos en todos los estudiantes, seguido por la palabra enfermedad o COVID y miedo a la presencialidad. Entonces, esto también es un término psicológico, podríamos decir, relacionado con lo de la pandemia, por cuanto hace unos 6 meses que se realizó la encuesta, todavía teníamos el problema de las vacunas, teníamos el problema de qué es lo que pasará en el futuro si ya regresamos a la presencialidad, no regresamos a la presencialidad. Entonces, se agotó el tiempo, Iván, tenemos que ir cerrando, ¿sí? Listo. Con esto ya termino. Entonces, dentro de lo que es las conclusiones del trabajo, podríamos decir que la percepción de los estudiantes básicamente está influenciada en el sistema educativo y las actividades complementarias dentro del aprendizaje estudiantil. Y una de las reflexiones que tenemos es básicamente como docentes y como estudiantes, nosotros debemos sistematizar lo que son las experiencias que tenemos, así como las nuevas experiencias que se van a presentar en este sistema híbrido, tanto en las competencias de presencialidad y virtualidad que tenemos tanto docentes y estudiantes en este nuevo modelo de aprendizaje
entre docentes y estudiantes. Gracias. Gracias a vos, Iván, muchísimas gracias. Les recuerdo, no me presenté, mi nombre es Andrea Marrazzi, soy profesora de la facultad. Les recuerdo que igual tenemos un espacio para consultas cuando terminen todos los expositores y las expositoras, así que si quieren y quedan con dudas o quieren ampliar o que alguno de los expositores desarrolle un poco más, queda ese espacio al final de todas las ponencias, así que pueden poner sus consultas en el chat. Vamos con las terceras expositoras que van a hablar sobre evaluación virtual en la universidad en contexto de pandemia, Adriana Mayo y Graciela Bertassi de Universidad Nacional de San Luis. Bienvenidas a ambas. Hola, buenos días a todos. La que voy a exponer soy yo, Adriana Mayo, junto con mi compañera Graciela Bertassi. Somos docentes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis y pertenecemos a un proyecto de investigación que se denomina Tecnologías y Pedagogías Emergentes como herramientas claves para la inclusión, retención y egreso de los estudiantes en la universidad. Como sabemos, el éxito académico y la permanencia de los estudiantes en la universidad es un proceso complejo, ya que la adecuación a un nuevo sistema educativo representa para muchos estudiantes un desafío importante. Y si esto se realiza en tiempos de pandemia, de confinamiento social y de educación virtual, este desafío es mucho más difícil. Como ustedes saben, en la mayoría de las universidades nacionales del país la enseñanza fue virtual este año, y en la Universidad de San Luis también fue virtual, con algunos momentos de presencialidad en pocos casos. En el marco del proyecto de investigación realizamos una encuesta con el propósito de indagar sobre la opinión de los docentes acerca del dictado virtual y particularmente de la evaluación virtual. Esta encuesta se realizó a docentes a estudiantes de primer año y de quinto año de las carreras de bromatología e ingeniería industrial, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, y de Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Esta encuesta se realizó online, utilizando los formularios de Google, y se envió por correo electrónico a los docentes responsables de las asignaturas de primer año y de quinto año de esas carreras. El objetivo de este trabajo es compartir los resultados y, en base a los resultados obtenidos, proponer talleres de capacitación para docentes. En relación a la encuesta, podemos decir que una de las preguntas indagó sobre las herramientas y modalidades utilizadas para realizar evaluaciones parciales. Los resultados fueron que el 54% de los docentes dijeron que utilizaron plataformas educativas, ya sea Moodle, Classroom o Claroline. El 27% lo hizo a través de Google Forms, el 9% realizó la evaluación de parciales de manera presencial, otro 9% lo hizo con control de videollamada, ya sea por exámenes en papel, con foto por correo electrónico, o por documentos de Word enviados al docente por correo electrónico, y un 9% decidió no tomar evaluaciones parciales, sino realizar solamente trabajos prácticos. Del 54% de los docentes que dijo haber utilizado las plataformas educativas, lo que fue llamativo en esta respuesta fue que algunos de ellos utilizaron los cuestionarios de Moodle, por ejemplo, otros utilizaron los cuestionarios de Moodle pero tomaron las evaluaciones presenciales y hacían que los estudiantes contestaran los cuestionarios en papel, le sacaran fotos, bueno, los que eran presenciales les daban el papel a los docentes, y otros
le sacaban fotos y le mandaban el cuestionario al docente por correo electrónico. Y de los que tomaron las evaluaciones a través de formularios de Google, algunos lo hicieron con control de llamada y otros sin, y la mayoría por correo electrónico. La segunda pregunta indagó sobre la efectividad de la evaluación virtual con respecto a las evaluaciones presenciales. El 27% dijo que las evaluaciones virtuales son tan efectivas como las presenciales, pero el 73% de los docentes dijeron que no fueron tan efectivas como las evaluaciones presenciales. La mayoría de ellos destacó que no se cuenta con la certeza de que el estudiante hubiera realizado los parciales o las evaluaciones de forma individual o sin ningún tipo de ayuda, ya que por más que se realiza con control de cámara, muchas veces la cámara se enfoca solamente en la parte de la pantalla del estudiante y por ahí no se pueden ver otros espacios. Otro porcentaje destacó que la evaluación presencial constituye una instancia de aprendizaje y por ello es mucho más efectiva que la evaluación virtual. Otro grupo de docentes dijo que no pudo realizar evaluaciones presenciales, que solamente tomaron trabajos prácticos debido a la gran cantidad de alumnos. Si son estudiantes del primer año, en algunos casos pueden ser 150, 200 alumnos, depende de la asignatura. Y un 25% contestó que sí cambió o modificó la evaluación, ya sea cambió el tipo de ejercicios o realizó diferentes versiones de la misma evaluación para evitar el plagio. La otra pregunta apuntó a si pudieron mantener la promoción en la virtualidad, y el 90% dijo que sí. Del resultado, esta encuesta tiene muchas más preguntas. Para este trabajo solamente tomamos las que estaban relacionadas con evaluación en la virtualidad. Entonces, del resultado de estas encuestas podemos ver que si bien muchos docentes utilizaron las plataformas educativas, por ahí no supieron aprovechar o no aprovecharon las potencialidades que ofrece la plataforma. No se sabe si por desconocimiento, por falta de capacitación, o por la cantidad de alumnos, o el motivo por lo que lo hicieron, ya que lo llamativo fue que a pesar de usar las plataformas educativas, realizaron la evaluación en papel o de manera presencial. Bueno, Adriana, estamos pasaditas ya un poquito de tiempo. No sé Dos palabras y cierro. Quiero decir solamente que la evaluación sigue siendo un aspecto crucial y muy desafiante para la enseñanza virtual, y que hacen falta cambios profundos para modificar las prácticas, usando pedagogías emergentes y tomando la evaluación desde otro punto de vista, para poder realizar propuestas educativas de calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Adriana, muy interesante también esta última conclusión. Le doy la bienvenida entonces a la ponencia que habla sobre representaciones sobre las TIC, que exponen María Lorena Parrilli, Sonia Iguacel y Dina Rosas de la Universidad de Flores. No sé si están las tres, sé que Lorena está por ahí. Hola, Lorena. Hola, buenas tardes. Sí, se encuentra Dina y Sonia, y por el tema del tiempo decidimos que presente yo oralmente, y después en la intervención grupal seguramente vamos a intervenir las tres. Así que bueno, les comparto con ustedes lo que estamos compartiendo en este congreso, que hace referencia a la calidad educativa, un trabajo de tesis ya concluido que fue realizado en el 2017 y presentado recientemente y aprobado, y nos parecía importante porque como se habla de la calidad educativa en este congreso, nuestro trabajo lo que hizo fue explorar las representaciones que tienen estudiantes avanzados de psicopedagogía respecto de las TIC como productoras de aprendizaje. Entonces,
Nos parecía que pensar la calidad educativa tiene que ir de la mano de qué es lo que qué es lo que se representan los estudiantes sobre lo que es aprender. Así que seleccionamos algunos resultados de este trabajo, porque todo iba a ser muy extenso, que tienen que ver precisamente con las representaciones en torno a las TIC. El trabajo se realizó, bueno, la población a la cual fue dirigida es estudiantes de 2 universidades, la Universidad de Flores, que es una universidad privada que está en la localidad de Cipolletti, en la carrera de psicopedagogía, lo hicimos, estudiantes avanzados de psicopedagogía, y estudiantes avanzados de psicopedagogía de la Universidad Nacional del Comahue. Así que se utilizó como metodología, bueno, fue una investigación cualitativa, se utilizó el abordaje de la teoría fundamentada, y las técnicas fueron grupos de discusión, que permitió identificar las representaciones a partir de las interacciones entre los participantes, y por otro lado, entrevistas enfocadas. Nos parecía que nos iba a dar un aporte muy fértil para poder no solamente quedarnos con las representaciones explícitas que podríamos haberlas tenido con una encuesta, sino también aquellas implícitas, aquellas que forman parte del razonamiento intuitivo, que no está asociado a la reflexión. Así que bueno, logramos construir 2 sistemas categoriales, pero para esta ponencia decidimos compartir con ustedes uno de los sistemas categoriales, que tiene que ver con la representación que tienen los estudiantes en relación a las TIC. Así que voy a compartir pantalla para mostrarles el sistema categorial número 2, que es este. Nosotros identificamos estas categorías que nos dan una pauta bastante importante de lo que ellos consideran como representativo de las TIC en el aprendizaje, como productoras de aprendizaje. El 100% consideró que facilitan el aprendizaje. También el 93% hizo referencia a la idea del aprendizaje compartido, a las interacciones sociales. Apareció las interacciones sociales como muy relevantes para poder producir aprendizaje, y en especial apareció como elemento transversal las relaciones afectivas, estas relaciones de afecto que se dan, y de empatía y de respeto, no solo en el ámbito académico con los docentes y pares, sino también aquellas relaciones de acompañamiento y afecto de su círculo más íntimo, de las relaciones de pareja, de amistad, con sus familias, que apoyan y que acompañan. Esto fue un aporte bastante revelador, porque fue transversal durante todo el estudio. Bueno, también apareció en un 93% una categoría que denominamos usos, que tiene que ver más que nada con lo que ellos identifican en las TIC como relacionado con la didáctica y con la enseñanza, es decir, que el docente haga algo diferente y que sean bien utilizadas y no para la enseñanza reproductiva. También aparecieron otros elementos, uno que tiene que ver con esta idea de que para ellos es parte de la vida, las TIC, que sin ellas sienten que hay algo que les falta, que forman parte como esta idea de extensión, ¿no? De mente extendida. Y bueno, uno de los elementos que también nos llamó la atención es que hubo un porcentaje, un 40%, que consideró que son un recurso complementario, que si bien fue poca la población, para estas personas pusieron énfasis en aquellas limitaciones de las TIC, y dieron la pauta como que en realidad las TIC sirven, pero que siempre hace falta lo presencial, que con la tecnología únicamente siempre algo queda inconcluso, algo falta. Así que bueno, esto como para hacer una breve introducción a lo que fue el estudio. Ya me debe quedar poco tiempo, así que para concluir y cerrar, decirles que para nosotros fue muy importante el poder identificar el valor que le dan los estudiantes a las interacciones sociales en el uso de las tecnologías. Y acá lo que nos preguntamos nosotros es, ¿qué lugar le damos en la enseñanza, si vamos a hablar de calidad educativa, qué lugar le damos en la enseñanza a la posibilidad de interacciones sociales cuando incorporamos la tecnología en una propuesta didáctica específica y puntual? Y ahí es donde muchas veces nos pasa que la interacción entre pares no es la que prevalece,
sino que son comunicaciones unidireccionales, por ahí del docente con los estudiantes, y hay poca actividad entre pares. Y también, ¿qué lugar le damos? Es la otra pregunta, al elemento afectivo, a esta relación empática y de respeto, cuando mediamos en la enseñanza con la tecnología. Y acá, bueno, esa es también la otra pregunta. Así que bueno, esto más que nada era para compartir los elementos que nos parecían que podían aportar a la temática puntual de este congreso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Lorena, seguro con Dina y Sonia, ¿no? Después seguiremos avanzando sobre estas preguntas tan interesantes que trajeron. Así que muchísimas gracias, vamos a continuar entonces con la siguiente ponencia, que es Filosofía con niños y adolescentes, nuevos horizontes en pandemia. Le doy la bienvenida a Martiniano Blescher, del Instituto de Enseñanza Superior Paraná, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Bienvenido, Mariano. Paraná, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Bienvenido, Mariano. Sí, Martiniano, sí. Buenos días. Sí, yo pertenezco bueno, en este caso, el proyecto tiene que ver con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, a la carrera de Filosofía, en la cual estoy de coordinador y también desde hace muchos años soy profesor titular de la Cátedra de Didáctica de la Filosofía 2, que articula con las prácticas. Y dentro de este campo de la enseñanza de la filosofía, bueno, nos hemos diversificado en muchos distintos proyectos de investigación y principalmente proyectos de extensión de cátedra. Este tiene que ver con un proyecto que venimos sosteniendo desde hace unos 7 años, que tiene que ver justamente con la filosofía con niños y adolescentes en el trabajo que con practicantes y con otros referentes de la carrera vamos realizando en escuelas primarias y secundarias principalmente. También hemos tenido instancias en nivel inicial, pero principalmente escuelas primarias y secundarias con distintos formatos, principalmente con la dinámica de taller, en referencia a poder construir una comunidad de indagación dentro del ámbito o de la propuesta de la filosofía con niños, ¿no? A partir de bueno, ciertos interrogantes, la cotidianidad, ciertas particularidades e inquietudes que pueden ir surgiendo a partir de grupos de discusión que se va generando a partir de esta comunidad que se forma especialmente utilizando los mismos integrantes de una clase, ¿no? De un aula. Bueno, nos vimos el año pasado con esta circunstancia de la no presencialidad, lo que implicó, ¿no? Un quiebre en las lógicas organizacionales y pedagógicas de toda institución, dentro de eso también en nuestras lógicas, ¿no? de proyecto de extensión. En todo caso, lo que pretendimos hacer fue vincular, ¿no? estas propuestas virtuales, ¿no? Vía plataformas, ¿no? Ya sea aulas virtuales o Meet, con las dinámicas o las propuestas planteadas por el taller. Debido a que hubo muchas dificultades en la escolaridad primaria, especialmente con respecto a la conectividad, con la escuela principalmente, que nosotros veníamos trabajando, que es una escuela urbana, pero lo que se llamaba urbana marginal, ¿no? Cuya población tenía ciertas dificultades a la hora de acceder a la conectividad. Entonces, bueno, nos focalizamos principalmente en una escuela que veníamos trabajando, secundaria rural, donde además de articular con los contenidos en ese caso, la materia, que era Filosofía 2, porque tiene una terminalidad en humanidades, pudimos ir reconstruyendo muchas otras lógicas que aparecían a partir de estas nuevas circunstancias que los estudiantes se encontraban, ¿no? Dentro de eso, por las características, ¿no? de la ruralidad y que, bueno, los chicos habían vuelto a sus respectivos lugares de residencia, ¿no? Pequeños pueblos muy aislados muchas veces. Esto se
un encuentro bastante interesante como para poder repensar, ¿no?, los que le pasaba y los que les pasaba a todos, ¿no?, en esta cuestión vincular, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que eran estudiantes del último año, en este caso los que tomamos, eran estudiantes del último año, donde transcurrieron prácticamente, bueno, todo su último año de escuela secundaria desde la virtualidad, ¿no? Y en el cual solamente se reencontraron hacia fin de año, ¿no?, con el acto de colación. Entonces, presencialmente, ¿no? O sea, nos encontramos a partir de no solamente la propuesta escolar general, sino principalmente también estas propuestas que tenían que ver con la filosofía. Entonces, lo interesante también fue no solamente el aspecto vincular, sino poder que aquellos contenidos, ¿no?, que eran propiamente disciplinares se pudieran trasladar a las dinámicas propias de la actualidad, ¿no? Tiene que ver con el uso de la tecnología, la construcción de las subjetividades mediáticas, ¿no? Y cómo esto, ¿no?, esta instancia tan excepcional les permitía, en todo caso, poder repensar y repensarse no solamente en ese contexto, en ese último año crucial para poder pensar los estudios superiores, sino también justamente a futuro. Ahí estamos. Martiniano, disculpa, se me cortó justo al final, no sé si terminaste o... Se apagó. Martiniano, ¿no escuchás? ¿Me escucho? Sí, a mí también se me cortó, pero sí, está bien. Ah, perdón. Ahí, ¿sí? Volvemos. Sí. Perdón. Volvemos. Hola. Bueno, sí, ya cumplimos el tiempo entonces. Hola. Sí, ¿Querés hacer el cierre? Porque te faltaba unos minutos y se cortó. sí, te escucho. No, seguro. ¿Querés hacer el cierre? Te faltaba unos minutos y se cortó. Ah, sí. Sí, ya dejamos. Sí. Dejamos ahí. Bueno, gracias Martiniano, entonces por tu presentación. Vamos a continuar, había un delay también, por eso estábamos complicados y complicadas. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente ponencia. Le doy la bienvenida a Analía Isabel Espinosa de la Universidad Nacional de San Luis, que va a hablar sobre el impacto de la virtualidad en la satisfacción de ingresantes universitarios. Bienvenida, Analía. Hola, buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Se escucha perfecto. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Bárbaro. Perfecto. Perfecto. No sé si ahí están viendo lo que estoy compartiendo. Bueno, yo voy a hablar justamente, comparto proyecto con Adriana Mayo, que estuvo, Perdón, Analía, te pido, quizás, comentando, que estuvo Analía, perdón, se me corta a mí, antes. se me corta a mí, Adriano, vos escuchás No, bien. no. Se está cortando mucho a Analía. Te iba a pedir, Analía, quizás, sí, para que no se te corte el audio, si querés mientras compartir pantalla, podés quizás apagar tu cámara un cachito a ver si se escucha mejor. Perfecto. Analía, no te escuchamos nada, muy cortado. ¿Querés dejar de compartir? Sí, vamos a dejar de compartir. Espera, Sí. entonces. Y apagas tu cámara, entonces vas a recuperar señal, ¿sí? A ver, ¿dónde está?
Lo que sí te pido, Analia, es si podés arrancar de nuevo, porque al menos yo no puedo, no logré escuchar nada desde el comienzo. Así que si Bien. quieres arrancar, tomamos el tiempo desde ahora, porque bueno, fue un problema técnico. Bueno, como les estaba contando, todos sabemos cómo cambió el mundo, no es novedad para nadie, cómo la educación, los docentes, adaptarse, sin contar con los recursos físicos o, por el lado de los docentes, con los recursos que pone. Analía, ¿Siguen sin Analía, escucharme? Analía, ¿sabes? Puedes apagar la cámara si querés, entonces vas a ganar señal, ¿sí? Y te escuchamos sin cámara. Yo no sé. Apaga tu cámara. ¿Empiezo de nuevo? Sí, por ¿Escuchamos? favor. Bueno, vamos de nuevo entonces. Les decía que en los últimos 18 meses el mundo, como lo conocíamos, había cambiado por la pandemia y los docentes y alumnos de todo el mundo tuvieron que encarar la educación virtual sin ninguna preparación, a veces física porque no contaban con los dispositivos, la tecnología o la conexión, o por el lado de los docentes, los recursos pedagógicos, digamos, los saberes necesarios para encarar exitosamente esa educación virtual. Entonces nuestro trabajo se centró, este trabajo, en explicitar algunas de las emociones de alumnos ingresantes a la universidad al atravesar virtualmente lo que ya de por sí es un periodo crítico en la vida universitaria, como es el ingreso. Todos sabemos que es en el primer año, un poco el segundo, donde se produce la mayor deserción, ¿sí?, universitaria. Entonces, que ellos transcurran este primer año de forma exitosa o de forma satisfactoria es muy importante. Bueno, se realizaron encuestas a los ingresantes de las carreras de Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicos y Sociales, y de las carreras de Bromatología e Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis. ¿Sobre qué aspectos les preguntamos? Bueno, sobre el acceso a la tecnología y conectividad, sobre la relación y comunicación con sus pares, con docentes y con la institución, sobre aspectos positivos que ellos destacaran de esta cursada virtual que habían realizado, y aspectos negativos también, aquello que a ellos les había parecido lo peor de esta cursada virtual, y qué aspectos mejorarían. Y por último, si consideraban, en su opinión, digamos, si habían aprendido o no, más allá de los resultados, digamos, de si habían aprobado o no estos cursillos de ingreso, que desde ya, claro, no son eliminatorios, ¿sí?, son de nivelación. Con respecto a si contaban con la tecnología, bueno, la mayoría sí cuenta con la tecnología necesaria, aun cuando esta sea el celular, ¿sí? Los smartphones con conexión, ellos consideraron que con eso les alcanzaba. La mayoría tenía una buena conectividad, que a veces fallaba, presentaba fallas, pero en general consideraban que contaban con las herramientas. Con respecto a la comunicación, consideraron que había una comunicación fluida, tanto con sus docentes, la cual se realizaba por los canales de Meet, Zoom, Classroom, que eran las plataformas utilizadas por los docentes para dar clases, como por correo electrónico. Estas fueron las principales herramientas utilizadas. Con la institución también consideraron que había una muy buena comunicación, casi el 90% consideraron que había una comunicación fluida, sobre todo por correo electrónico, por WhatsApp y por teléfono, ¿sí? Acá hay que aclarar que también incluyeron como parte de la institución a los centros de estudiantes, ¿sí? No era nuestra intención, digamos, tomar al centro de estudiantes como institución, pero bueno. Comunicación con los compañeros, y acá con respecto a lo que estaba exponiendo Lorena Parrilli, me parece que era su nombre, bueno, ellos consideraron que la comunicación con los compañeros había sido muy fluida, y principalmente se habían contactado con ellos por WhatsApp, lo cual nos llamó la atención, digamos, porque ellos no se conocen, o sea, salvo que vengan de la secundaria y que sepan que están estudiando juntos, ellos no tuvieron ningún contacto presencial, ¿sí?
es muy difícil que hagan en este cursillo de ingreso, esto estoy hablando de febrero, principios de marzo, que hagan contacto con otros. Y sin embargo, ellos consideraban que se conocían y que tenían apoyo de los compañeros a través de los grupos de WhatsApp. Y aquí también el centro de estudiantes tiene mucho que ver porque ellos los nuclean en grupos por carrera. Bueno, con respecto a si aprendieron, ellos dijeron que sí, que consideraban haber aprendido, más de casi el 60% consideraban que habían aprendido, y valoraban mucho lo que era el apoyo docente, ¿sí? En este aprendizaje destacaban la gran labor que habían hecho los docentes, y que el hecho de disponer de las grabaciones de clase en todo momento y cuantas veces quisieran. Quienes consideraban que no habían aprendido, culpaban a las malas condiciones de conexión, a la cantidad, dificultad y rapidez de temas, pero lo solucionarían, según ellos, con la presencialidad. ¿Qué destacaron? Bueno, ya que queda un minuto para cerrar, lo digo rapidito. ¿Qué destacaron sobre todo como lo mejor de la cursada? El trabajo docente, los recursos que les brindaron, las hojas de ruta, los materiales digitalizados, el que les brindaran la grabación, les dejaran la grabación, la contención que habían recibido de su parte y la solución de problemas, aun cuando no, recordemos, son estudiantes de primer año que no saben siquiera a quién dirigirse. El apoyo de los compañeros, como dijimos, y bueno, y el ahorro y el manejo del tiempo, que son aspectos exclusivos de la virtualidad, surgieron como en último lugar. Aspectos negativos, el no asistir presencialmente, ¿sí? La mala conectividad, problemas con dispositivos y emociones negativas como el estrés, la ansiedad, el miedo. Algunos mencionar, algunos que faltaban explicaciones, faltaban actividades, pero fueron los menos. Para mejorar, la mayoría dijo que nada. Más de la mitad de los estudiantes dijeron que no mejorarían nada si las condiciones siguieran siendo virtuales, porque los docentes hacían todo lo posible. Sí mejorarían la conexión, las plataformas, aumentarían la cantidad de consultas y aumentarían las actividades grupales. ¿Qué prefieren los alumnos? La presencialidad. Casi un 87% prefiere la educación presencial. Solamente 6% preferirían seguir en condiciones virtuales, y esto se debe al ahorro tanto en alquiler como en viajes, a la comodidad de quedarse en la casa y a disponer de las grabaciones, que no sabían si era algo que continuaría de volver a las clases presenciales. Y el 6% elegiría una modalidad mixta, la bimodalidad, para algunas materias que consideraban que se pueden dar perfectamente en condiciones virtuales, pero para otras como matemáticas, por ejemplo, requerirían presencialidad. Bueno, Entonces, Analia, muchísimas gracias. Estamos ya bueno, pasaditos de tiempo. Si te quedás, después quizás podemos seguir compartiendo más conclusiones que están muy interesantes. gracias, disculpen las interferencias. No, no hay problema, en todo caso luego podés seguir desarrollando, pero para asegurarnos de que todos y todas puedan terminar sus ponencias. Ahora pasamos al turno de la comunicación alternativa como herramienta académica formadora de pensamiento crítico, que va a presentar Natalia Gutiérrez Barón, un trabajo junto a Karen Camacho Vargas y Vicente de Alba Hernández Rodríguez, de la Escuela Superior de Administración Pública de Bogotá. Bienvenida, Natalia. Buenos días, aquí en Colombia, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Bien? ¿Cómo estás, Muchas Natalia? gracias por abrirnos este espacio. A vos, te escuchamos. Sí, señora, dame un segundo, por favor. Dame. Bueno, muy buenos días para todos y todas. ¿Me escuchan? Buenos días, Karen, no había visto que estabas. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues primero que todo, nosotros queremos resaltar que hemos decidido realizar este estudio denominado La comunicación alternativa como herramienta formadora de pensamiento crítico,
porque pues muchos autores contemporáneos se han encargado de hacer estudios sobre la importancia del pensamiento crítico en los ámbitos de la educación, y otros, pues otros muchos autores se han encargado de estudiar el papel de los medios de comunicación convencionales en la educación, y pues sin embargo parece ser que muchos académicos de la educación pues no les gusta la idea de llegar a implementar los medios alternativos, la comunicación alternativa en los procesos pedagógicos de la educación bachiller y universitaria. Aquí en Colombia, la educación se basa mucho en el tema de repetir y repetir, lo que se ha implementado pues desde siempre, y los Pensum siempre hablan de fomentar el pensamiento crítico con dicha repetición, y pues esto es un total fallo. Gracias a la situación pues de Colombia, de Latinoamérica, de pues, total crisis y subdesarrollo, se han comenzado a implementar muchas iniciativas de prensa independiente, y pues con la aparición del internet esto pues se ha hecho mucho más notable. Entonces nosotros pues lo que nos hemos propuesto en esta investigación es estudiar la posibilidad de usar la comunicación alternativa como herramienta formadora del pensamiento crítico. Le doy la palabra a mi compañera. Bien, gracias Karen. Natalia, te escuchamos. ¿Estás por ahí? ¿Estás con el mic apagado? Sí, 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 discúlpame, se me trabó aquí un poquito, qué pena con ustedes. Bueno, ya como bien lo decía Karen, en cuanto a la educación que nos hemos venido presentando y como evidenciando con los medios convencionales, por ejemplo, en el caso de lo que es Latinoamérica en general, y más que todo aquí en Colombia y ya como nuestros compañeros acá venezolanos, la prensa, la radio y la televisión han funcionado, claro, desde hace mucho tiempo, inculcándonos una parte de la situación de cada uno, pero de un tiempo para acá, ya pues de un tiempo muy considerable más bien, toda su ética y toda su formación y toda su información que nos brindan ha estado tergiversada debido pues a los intereses de los grandes grupos económicos de los países, ¿cierto? Entonces ya no es una ética moral eh, bien consciente hacia la ciudadanía, hacia lo que está socialmente correcto, sino pues a lo que ellos nos quieren mostrar. Y es aquí donde los medios, perdóname, donde los medios alternativos pues entonces están teniendo un auge en este momento para nosotros pues poder mostrar todos esos aspectos que estas grandes cadenas y estos grandes grupos sociales quieren ocultar de la realidad de la sociedad latinoamericana, que es nuestro caso. Entonces, con la pandemia nosotros nos hemos podido dar cuenta que por medio de los medios alternativos tenemos una gran posibilidad de conectar a muchas personas por muchos medios, como por ejemplo en este caso en el que estamos hoy, pues hoy, ¿cierto? En el que, digamos, nosotros en Colombia, en nuestra universidad, nunca hubiésemos podido contar con una oportunidad de reunirnos de forma educativa con tantas personas de otros países, y que gracias, pues uno de los beneficios de la pandemia es el que nos podemos conectar, que nos podemos construir entre todos espacios educativos como más neutrales, y que podamos ver todos estos aspectos que les digo que están ocultos que con las acciones de los medios pues ya como clásicos y los medios convencionales. Eso en cuanto a educación, y creo que ya Vicente ya nos brindará un poco más de información. Gracias. Bien, Adri, te pido por favor si puedes habilitar a Vicente, que entiendo que es Catherine, que está pidiendo en el chat. ¿Es así, Natalia? ¿Es el Zoom de Catherine? No, no sé, perdón. Sí, sí, señora, es nuestro compañero. Para que por favor si le habilitan el micro. Perfecto, ahí está habilitado. Bienvenido, Vicente, entonces, te escuchamos. Muy buenas tardes aquí ya en Colombia. ¿Cómo me escuchan? Perfecto, perfecto, Vicente. Ok, muchas gracias. Perfecto. Antes de comenzar con todo esto es necesario recalcar que los medios alternativos son estos medios contrahegemónicos, los cuales toman mucha fuerza en Colombia, ¿no? Y en Latinoamérica, esa es la situación de desigualdad. Y estos medios, brindar una información totalmente opuesta a lo que dicen los medios tradicionales,
nos van a facilitar tener acceso a información de calidad que sirva para contrastar lo que están dando los medios de comunicación convencionales. Sin embargo, este no parece ser el uso que se les quiere dar, ya que, bueno, la educación formal en Colombia no debe buscar pensadores críticos, busca especialistas en ciertas temáticas, y por esto es necesario el estudio de la comunicación alternativa y de los medios de prensa alternativos para hacer un cotillaje. Entiendo que ya estará por acabarse, pero pues esto es una relación que ha existido toda la vida entre la comunicación alternativa y el contrahegemón en el proceso de pensamiento. Si no fuese por estos medios alternativos, casi que clandestinos, pues casi que no se hubiese descubierto que la Tierra era redonda, ¿no? O sea, pues bueno, toda la convencionalidad decía con la misma iglesia que era una... Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar, vamos a encontrar justamente que estos medios son una excelente herramienta la cual no se ha usado en la pedagogía. En torno a esto gira nuestro trabajo, nuestra investigación, y es explorar los posibles usos que tiene la prensa alternativa en el proceso de formación académica para el pensamiento crítico y racional en estos tiempos en los que la ciencia carece tanto de la misma. Muchas gracias y pues bueno, este es nuestro tema de exposición. Bueno, muchísimas gracias Vicente, también muchas gracias Karen y Natalia. Vamos a seguir entonces con la siguiente ponencia, se denomina la evaluación diagnóstica en Seminario de Integración 1, es una profesora de la Facultad de Diseño y Comunicación de acá de la Universidad de Palermo. Bienvenida María Paula Gago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Tal como mencionó Andrea, soy profesora de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad. Dicto una materia que se llama Seminario de Integración 1. Es una asignatura que se ubica en el 4º año de los planes de estudios y es común a todas las carreras de la facultad. Así que es una materia bastante particular. Y, digamos, tiene otra particularidad, y es que constituye un espacio en el cual los y las estudiantes construyen el 25% de lo que va a ser su proyecto de graduación. Este 25% implica, por supuesto, que realicen un recorte temático, que planteen una pregunta-problema, objetivos, y que construyan en el marco del seminario lo que sería el índice, la introducción y el capítulo 1. Esta materia, dadas las características que tiene, demanda, por decirlo así, ciertos, digamos, saberes previos a los estudiantes. ¿Y cuáles son estos saberes previos? Básicamente hay dos grandes, digamos, cuestiones sobre las que, digamos, los y las estudiantes tienen que tener o tendrían que tener ciertos conocimientos. Los primeros se vinculan justamente con las cuestiones metodológicas, ¿sí?, que hacen a un trabajo académico de estas características. Por el otro lado está, digamos, más allá de la cuestión metodológica, otro aspecto que se vincula con lo que se llaman las prácticas letradas académicas. Esto es, con las habilidades comunicativas, digamos, de oralidad, escritura y lectura que se demandan en el nivel superior. Bien, en una materia de estas características me pareció importante realizar durante el primer cuatrimestre, digamos, un proyecto áudico, y digamos que este proyecto, si bien ya finalizó, la autoevaluación la sigo utilizando, digamos, la utilicé en el cuatrimestre en curso, digamos, fue importante, me pareció importante justamente incluir a la evaluación inicial o diagnóstica en esta materia para justamente poder conocer cuál es el punto de partida del curso, ¿sí? Y en función de eso readecuar la propuesta pedagógica de acuerdo a las características justamente que este curso presenta. ¿Cómo se implementó la evaluación diagnóstica? Como ustedes saben, la evaluación diagnóstica o inicial es un instrumento que se aplica al inicio, digamos, de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Tomé fundamentalmente las primeras 2 clases para indagar, digamos, acerca de estos saberes previos que la materia demanda. Bien, ¿qué actividades implementé? Aprovechando las herramientas que tiene Zoom justamente en la virtualidad, más allá, por supuesto, de que en la primera clase se hace una presentación de la asignatura, se presentan sus objetivos y demás,
dividí, digamos, al curso en grupos de manera aleatoria. A cada uno de los grupos se les repartieron, digamos, 3, 4 artículos que trataban sobre un mismo tema, pero que pertenecían a géneros discursivos distintos. Algunos eran textos académicos, otros eran artículos, digamos, informativos, otros eran artículos de divulgación. ¿Cuál fue el objetivo de esta primera actividad? Justamente ver si el estudiantado reconocía estos géneros discursivos sin ser especialistas en géneros discursivos. Se les pedía que compararan a estos textos entre sí, marcando similitudes y diferencias en cuanto a el grado de formalidad que presentaba ese texto, si el tema que trataba era parecido o no, si la forma en la que lo abordaba era parecida o no, y fundamentalmente lo que me interesaba ver era que pudieran diferenciar, digamos, fuentes de información académicas de aquellas que no lo eran. Y luego de la primera clase hacia la segunda, se les pidió justamente que redacten en no más de un párrafo un tema, ¿sí? Un primer recorte temático que pudiera ser de interés para su proyecto de graduación, junto con una pregunta que se hacen sobre ese tema, ¿sí? Justamente con esto, a lo que se apuntó fue a conocer o a indagar acerca de si tenían o no registro, acerca de cómo se plantea una escritura académica, digamos, y cómo se presenta un recorte temático, con qué grado de formalidad y demás, y por supuesto también me permití indagar los saberes previos que tienen en cuestiones metodológicas. Bueno, ¿qué surgió de toda esta evaluación diagnóstica? Fundamentalmente que si bien por supuesto la escritura académica fue un tema que tuvimos que trabajar, tuvimos que priorizar, dadas las características del curso, los aspectos metodológicos. Al finalizar la cursada se realizó una encuesta por Google Forms anónima para que pudieran los y las estudiantes hacer una retroalimentación sobre la herramienta implementada, y todos, digamos, concluyeron con que les había resultado significativo, digamos, que de mi parte explorar estos conocimientos previos, porque, por supuesto que si bien las propuestas pedagógicas siempre son perfectibles y mejorables, ellos, digamos, y percibieron y notaron, digamos, que la propuesta se ajustó a sus necesidades. ¿Sí? Entonces, desde este punto de vista, me parece que lo que fue importante de esta experiencia y de la inclusión de la evaluación diagnóstica es que, digamos, antes que la originalidad de la herramienta, porque no estoy descubriendo absolutamente nada, me parece que lo importante es el valor intrínseco que tiene esta herramienta para permitirnos conocer el punto de partida de un curso en una materia de estas características con perfiles muy diversos y a su vez reajustar la propuesta pedagógica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, María Paula, y ahora sí, para continuar, seguimos con la ponencia denominada La proxémica en el aula y la nueva normalidad, que trae Julio Pereiro, de la Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN, de Olavarría. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Gracias, Andrea, muy bien. Bueno, primero, buenas tardes para todos y todas. La verdad que es un gusto poder estar compartiendo este lugar de encuentro, ahí acá escuchando los resultados de las investigaciones, las experiencias, la verdad que muy, muy interesante. Les comento, lo que yo les voy a presentar ahora de manera lo más breve posible son los resultados de una indagación que tenía por objeto conocer cuáles son las reconfiguraciones que se dieron en lo que son los usos y la percepción del espacio por parte de los estudiantes. Nosotros estamos hablando acá de un concepto que es el de proxémica, quizás no es un concepto que tan conocido, entonces de manera muy, muy sencilla voy a tratar de presentarlo. La proxémica es una de las 3 grandes áreas de la comunicación no verbal. Bien rapidito, lo que estudia la proxémica es justamente esto, cómo las personas utilizamos y percibimos el espacio en un proceso de comunicación, particularmente en lo que son las interacciones cara a cara. Esta es una disciplina relativamente nueva, es de la década del 50, 1959, la propone a Edward Hall, un antropólogo norteamericano, y dentro de lo que es la proxémica existe un concepto central, que es el más importante de la disciplina, que es el de las distancias. Edward Hall ya propuso que existían 4 tipos de distancias. Básicamente, cada vez que cualquiera de nosotros esté interactuando en persona con otra u otras personas, estaría dentro de esas distancias. Tenemos una primera distancia que es una distancia íntima, en la cual estamos hablando de menos de 45 centímetros, estamos hablando, piensen,
que estoy con una persona en esa distancia, ya cualquier movimiento de las manos ya estaríamos tocando a la otra persona. Esa distancia está reservada para relaciones muy, muy personales, íntimas, de pareja, o con familiares muy cercanos, con hijos, hijas. Después tenemos una segunda distancia, que es la distancia personal. Esa distancia, para hacerla bien, bien rápido, imagínense que si estiráramos el brazo estaríamos tocando a la otra persona. La mayoría de las interacciones, o buena parte de las interacciones que nosotros llevamos adelante, estarían enmarcadas en esa distancia personal. Después tenemos una distancia social. Ese es un concepto que ya a partir del año pasado venimos escuchando bastante. Estamos pensando en una interacción que estaría a más de 1,5 metros de distancia. Imagínense nuevamente que frente a otra persona los dos estiramos el brazo y nos estaríamos tocando la punta de los dedos. Y finalmente tenemos una distancia pública, que esa estaba pensada para una persona que se estaba dirigiendo a un grupo más o menos extenso de personas, y el ejemplo clásico que se presentaba ahí era el de la clase. Existe una literatura bastante amplia que analiza la relación entre comunicación no verbal y lo que es educación. Dentro de todo lo que es comunicación no verbal, se habla bastante también de lo que es la proxémica. No obstante, hay que hacer una primera aclaración. La proxémica es una cuestión cultural. ¿Qué implica esto? Que por ahí cuando nosotros leemos literatura de otros países, por ejemplo, no sé, de Estados Unidos, por ahí muchas de esas cuestiones no se aplicarían para nosotros. El ejemplo clásico que se presenta, que presentó Hall y que muchos otros autores han replicado de la distancia pública, es el dictado de clase. Pero ahí están pensando en otro tipo de clase, por ahí la clase más magistral. Imagínense ahí el docente enfrente del salón y hablando para todo el aula sin desplazamiento alguno, y que la interacción se limite por parte de los estudiantes a, en algún momento de la clase, levantar la mano y hacer alguna pregunta, y no mucho más que eso. En lo que es el sistema educativo argentino, una cuestión cultural, sobre todo en lo que es educación a nivel medio y educación superior no universitario, que es terciario, las distancias que priman son la distancia personal y la distancia social. Ahora bien, ¿qué sucede? Con lo que es la nueva normalidad, ya bueno, varios estuvieron mencionando lo que fue todo el año pasado, el 2020 con la virtualidad, pero a partir de este año hubo una resolución en febrero de este año, que es la resolución conjunta número 16, que establecía los protocolos para el regreso a las aulas, el regreso a las clases presenciales. Estableció una, entre varias pautas, una que es la que nos interesa, que es las distancias mínimas. Distancias mínimas entre los estudiantes, que la establecían 1,5 metros, y la distancia con los docentes de 2 metros. ¿Qué implicó esto? Que se impuso una distancia artificial dentro del salón de clase. Muy, muy brevemente les comento los resultados de esta investigación. Se llevó adelante una investigación, por un lado, con entrevistas a los profesores, a 14 docentes, y con encuestas a 122 estudiantes a ver cómo percibían ellos estas nuevas distancias. Y ahí lo que aparecieron fueron algunos, yo voy a mencionar solamente para ir finalizando, algunos de los resultados que considero más interesantes. En primer lugar, el 96% de los estudiantes consideró que estaban de acuerdo con los protocolos de distanciamiento. No obstante, el 79% dijo que no los cumplía. Es decir, de cada 5 estudiantes, 4 manifestó que no cumplía el distanciamiento mínimo. En el caso de los docentes, manifestaron que de manera consciente ellos intentaban cumplir el distanciamiento. No obstante, en las prácticas les resultaba bastante difíciles. ¿Por qué? Por un lado, porque al momento del dictado de las clases, repito, estamos pensando en nivel de educación secundaria y terciaria, por ahí se desplazaban por el aula, o los estudiantes los llamaban para hacerle algún tipo de consulta y ellos no se podían acercar, entonces les implicaba una situación de estrés, porque tenían que estar pendientes, además del dictado de su clase y todo lo que eso conlleva, a también estar guardando la distancia. Mientras que para los estudiantes, ellos manifestaron que si tenían que acercarse al docente para hacer algún tipo de consulta o algo, no tenían ningún problema, y que eventualmente si alguien tenía que estar, entre comillas, controlando las distancias, tendrían que ser los docentes. Estoy pensando a ver como para ir cerrando, que me hagan algunas cuestiones. ¿Qué implicó esto? Les decía recién, esta distancia artificial que se impuso.
básicamente para muchos docentes entrevistados una situación de estrés, un elemento más a tener en cuenta en todo este contexto que de por sí es bastante estresante, y por ahí recuperando, para ir cerrando, algunas de las cuestiones que mencionaron algunos de los expositores. Por ejemplo, Lorena hablaba de la cuestión en lugar de lo afectivo y lo empático en este proceso de enseñanza. También Iván había mencionado el tema de, bueno, este miedo a la presencialidad, bueno, todas esas cuestiones que atraviesan lo que es el dictado de las clases y que acompañan a todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se ven también influenciados por esta nueva imposición artificial de las... Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias a vos, Julio. Bueno, seguiremos ampliando luego estos interrogantes que se van generando y vamos a ir compartiendo también entre todos y todas. Ahora es el turno de Olga Sánchez, que viene con su ponencia Recalculando, la escuela que necesitamos, pero ¿qué hacemos con las TIC? Ella es de la provincia de Buenos Aires, de Dirección de Formación Docente Permanente. Bienvenida, Olga. Muchas gracias. Hace una aclaración. Esto no es una investigación, sino es simplemente un repensar y una reflexión sobre algunas cosas que dejó la pandemia y algunas cosas que ya teníamos. Es decir, la pandemia lo que hizo fue poner sobre la mesa un montón de problemáticas que ya teníamos. Una de las cosas que puso es que las TIC no son un invento de la pandemia ni de ahora, es alguna cuestión que viene de hace mucho tiempo. La pregunta que hay que hacerse es, de las herramientas, qué fue lo que nos fue pasando para que el colectivo docente generalmente estuviera en contra de la utilización de la tecnología, es decir, de la tecnología como herramienta. Pero eso también nos deja varias cuestiones para pensar. ¿Por qué? Porque la idea es no anclarnos en la pandemia, sino también empezar a mirar, es decir, lo que va a pasar hacia adelante. Una de las cosas que vamos a ver es que nosotros todavía seguimos hablando de la escuela del siglo XXI. La escuela del siglo XXI empezó hace 21 años, se sigue parte del discurso, pero la problemática es que hay que construirla. Otra de las cosas que hay que pensar es esta idea que en la humanidad siempre se habló del conocimiento. La pregunta que tenemos que hacernos ¿es lo mismo conocimiento, construcción del conocimiento y tener información? Es decir, el asunto sería cómo los docentes y las docentes hacemos que esa información que está circulando se transforme en conocimiento, pero además, a partir de eso, construir nuevos conocimientos para el futuro y para el mundo. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que nosotros seguimos sosteniendo en la escuela que tienen que ser repensadas y revisitadas. Por ejemplo, lo importante es responder aquellas cuestiones que uno, si las googlea, están. ¿Eso es lo que la docente y el docente tiene que proponer? ¿O lo que tenemos que hacer es enseñar a hacer preguntas, muchas preguntas sobre la realidad y muchas preguntas que generalmente a lo mejor hoy no tengan respuestas, pero son necesarias pensarlas? La otra cuestión a pensar es esto de la individualidad. En general, mayoritariamente, el aporte de la evaluación, el aporte de lo que hacemos es la valoración individual. Pero sabemos que el mundo aparece mucho más potente cuando está lo grupal. Pero lo grupal no como suma de partes, sino colaborativamente, donde todos hagamos propuestas y nos hagamos cargo de aquello que proponemos. Entonces, hay un montón de cuestiones que vamos a tener que ver y las TIC nos atraviesan la cotidianidad. Entonces, la pregunta también a hacernos sería, ¿la herramienta modifica la forma de enseñar o la herramienta mejora la herramienta que utilizo pero no mejora nada? Es decir, yo voy a hacer un ejemplo de vieja que sería, empecé con un papel afiche, seguí con un papel, empecé con un papel madera, seguí con un papel afiche, seguí con PowerPoint, seguí con Prezi y puedo seguir avanzando. La pregunta es, si siempre escribí lo mismo en ellos, no hice ningún repensar de aquello que se está haciendo. Entonces, estas cuestiones, ver que lo importante no es la herramienta, sino lo que yo hago
con la herramienta. Y es decir, en eso de ¿cómo se llama? Las cuestiones a pensar en la escuela es desde la vida cotidiana. Es decir, ¿cómo hago para que ese chico o esa chica aprenda, pero a su vez desaprenda? Porque los conocimientos que se van a ir construyendo tienen una efemeridad, es decir, van a ser muy cortos en el tiempo y no los puedo eternizar. Ese tipo de cuestiones tienen que entrar en la escuela, pero en la escuela cotidiana. Ahora, para eso, para poder crear, innovar, pensar nuevas cuestiones, quienes primero se tienen que dar permiso para hacerlo es el equipo docente. Si nosotros seguimos repitiendo lo que dicen los manuales, repitiendo las preguntas ya sabidas, es decir, no vamos a avanzar, no vamos a generar un mundo mejor en el cual el que lo tiene que generar es en ese futuro que está por venir, que no está totalmente construido, es un mundo por venir, y en ese mundo por venir lo que necesitamos hacer son nuevas ideas, nuevos problemas y no problemas escolares, es decir, problematizar la realidad y no tener problemas escolares ya estipulados para responder con la respuesta única. Esa es un poco la idea de ver cómo la tecnología y la herramienta puede acompañarnos, pero no pensar tanto en lo que enseño, sino cómo lo enseño y poner el acento en cómo se aprende, cómo lo aprende y tener cuestiones disruptivas. Es decir, desaprender para aprender, desaprender para crear, desaprender para innovar y para darnos permiso a pensar una escuela que no puede seguir teniendo las características que tiene. La pandemia puso algo en evidencia, pero ya lo teníamos. No le podemos echar a la pandemia esta idea de que todo eso fue porque. No, hay un montón de cuestiones que ya estaban. Lo que tenemos que hacer es asumirlas, pensarlas, recrearlas y hacer otras propuestas. Es decir, es simplemente la reflexión para que si no pensamos en esta escuela que tiene que ser, que ya no es una escuela edificio, sino ya es una escuela territorio, si no empezamos a pensar de esa manera, vamos a ver cómo vamos a seguir haciendo lo mismo, pero tecnológicamente más lindo. Muchísimas gracias y los invito a pensarlos desde otros lugares. Ustedes son todos, trabajan en la universidad, lo mío es la vida cotidiana de la escuela. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Olga. Acá comparto lo de la compañera Adriana, muy interesante escucharte, y nada, nos va a traer también mucho para dialogar en un ratito, así que muchísimas gracias. Y para terminar vamos con la última ponencia de esta comisión, que se denomina Revalorización del rol docente como impacto prospectivo de la pandemia, y en ellas vamos a escuchar a Paula Sabina Cáceres Ugarte, Zulma Beatriz Bogado Florentín y María Romilda Torres Araujo. No sé si están las tres, bienvenidas. Sí, buenos días, ¿me están escuchando? Perfecto. La diapositiva estamos observando. Hola. ¿Estás compartiendo, Paula? Estoy compartiendo, no sé si... Aún no, compañera. Buenos días para todos. Buenos días, María. No, todavía no estamos viendo... No estamos... Ok, entonces ahorrando ya nos vamos directo. Bueno, un saludo cordial, afectuoso, Smaitei, Baeshapa, desde el corazón de América del Sur, Paraguay, con ustedes. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta prestigiosa universidad y poder compartir con ustedes, como dijo la señora que nos antecedió, que Dios mío me dejó... no tengo palabras, a veces las palabras sobran, pero nos dio pie para poder presentar también este trabajo, que si bien, como siempre se dice que ya se tenía todo anteriormente, compartimos el trabajo con la compañera Zulma Beatriz Bogado Florentín y María Romilda Torres, que son mis colegas de la universidad. En este caso vamos a presentar
una reflexión ensayística, no es una investigación, también sobre la revalorización del rol docente como impacto prospectivo de la pandemia. Sin culpar a la pandemia, ¿verdad? Que bien se notificó en cuanto al autodidactismo que el docente tuvo, no como una cualidad innata, sino que como una capacidad aprendida de vuelta, un trabajo colaborativo, la aplicabilidad de los recursos tecnológicos, el diferenciar lo esencial de lo más necesario que uno pueda tener, de la flexibilización en cuanto a las evaluaciones que uno pudo haber tenido y seguimos teniendo, una formación continua, el involucramiento de la familia y una cuestión súper importante que vimos con las colegas, que viene a ser la revalorización del rol docente, porque es como si tuviésemos unas etapas, una anterior, la del presente que habíamos tenido, que ya ahora forma parte del antepandémico, y ahora luego después de la pandemia. Se produjo como un fenómeno de volver a valorar el rol, el papel que desempeña el profesor dentro de la sala de clases. Esto a partir de su ausencia y la falta de su presencia en las salas de clases, alardeado por prácticamente todos los actores educativos de una sociedad. Le doy pie entonces a mi compañera para que pueda seguir con un punto súper importante que vienen a ser las condiciones de trabajo. Sí, soy María Romilda Torres. En cuanto a las condiciones de trabajo, la pandemia ha modificado la forma habitual de trabajar de los docentes. Todos pasaron a transformarse en esponjas. Esponjas porque absorbimos todos los problemas, todas las situaciones problemáticas habidos y por haber. Las condiciones de trabajo, las precariedades, precarización y atomización. Es como que se iba despedazando nuestros trabajos. Surgieron muchos inconvenientes, como la falta de conocimiento sobre el uso y manejo de las aulas virtuales, el problema de la conectividad. Es como que nos quedamos sin armas. Como decía el pedagogo Freire, tuvimos que trabajar por amor. A esto se le suma el costo económico para las impresiones, fotocopias, el llevar las tareas en las casas de cada estudiante, el horario extendido que hace referencia a que los trabajos los llevamos a nuestras casas. Los trabajos que tendríamos que haber realizado en las escuelas, lo llevamos a nuestras casas. Sobrepasó todos los límites de esta pandemia, nuestros quehaceres, nuestras casas, nuestra familia. En ese gráfico ilustrativo se puede visualizar las condiciones de trabajo del docente, el cuidado de los niños, los trabajos del hogar, las actividades de la casa, tomar notas, las computadoras y el reloj, el tiempo que nos lleva. En estos 5 puntos fundamentales pude sintetizar las condiciones del trabajo de los docentes en Paraguay. Compañera. Saludo cordial para todos. Les voy a hablar acerca de los factores motivadores, ¿verdad?, del rol docente. Primeramente, en primer lugar, tenemos la capacitación docente, que es de suma importancia porque de esa manera adquirimos innovaciones en cuanto a estrategias metodológicas del día a día. Para ello es importante una preparación integral, intelectual, emocional, espiritual, y eso transmitir también a nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, implementar de forma y fondo, considerando, ¿verdad?, el capital cultural y social de los docentes, con una formación gratuita y efectiva, que es lo que nosotros anhelamos del Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad?, que la capacitación sea gratuita y por ende efectiva, ¿verdad?, para que de esa manera estemos acordes también con los lineamientos curriculares presentes, ¿verdad?, actuales. Y aprender el arte de vivir en un mundo sobresaturado de información, porque sabemos que a partir de la pandemia nos inmiscuimos mucho más con las tecnologías de la información y comunicación. Entonces es muy importante también innovar nuestras estrategias y por ende formar las nuevas generaciones del futuro que está en nuestras manos con ayuda de toda la comunidad educativa. Bien, en síntesis nuestro trabajo refiere a que nosotros aquí en Paraguay
con la implementación de las modalidades, el reporte semanal que tenemos a través de las supervisiones administrativas y pedagógicas, lo tenemos que la mayoría de los padres han optado por la presencialidad en esta segunda fase, en este segundo semestre de la educación llevada por las instituciones educativas. Eso es uno de los puntos fundamentales. Y los resultados a nivel regional que se obtiene con estas observaciones y las ampliaciones de la forma de modalidad implementada. Y un punto súper importante que son la reorganización de las supervisiones. Si bien habíamos tenido las administrativas y pedagógicas, ahora se optó por convertir y llevar esto para apoyar al docente y específicamente su revalorización y acompañar el trabajo docente, convirtiéndose estas supervisiones de control y apoyo administrativo y de apoyo técnico pedagógico exclusivamente en supervisiones de áreas, para poder ir colaborando lado a lado con los docentes y continuar de esta manera. Como lo vemos, todo esto que refiere a estos diseños que estamos teniendo es a modo simplemente de marcar nuestro punto de minutos en el trabajo, es teniendo en cuenta en uno de los lados tenemos prácticamente toda la situación que hemos pasado con la pandemia y que a partir de ahí estamos teniendo una visión a través de una lupa diferente del rol docente. Y tenemos también de esa manera la colaboración de la comunidad educativa y de los diferentes actores educativos para poder aplaudir prácticamente el trabajo docente y de la necesidad que se tiene de tenerlo dentro de las salas de clases. Si bien se han quebrado las cuatro paredes, el rol docente continúa siendo fundamental, imprescindible, y como lo dijo la señora Olga, por supuesto con una nueva visión de nuestro trabajo como profesionales de la educación. Muchísimas gracias por la atención y bueno, vamos a estar expectantes al compartir con los demás colegas nuestro trabajo. Ahuille en guaraní significa muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Zulma, María y Paula. Bueno, muy interesantes todas las ponencias que compartimos en esta comisión. Les voy a también dar la palabra a ustedes ahora para que sí debatamos y tratemos de pensar algunas conclusiones sobre lo que fuimos hablando. Pienso un poco algunas preguntas que había traído el grupo de Lorena junto a Dina y Sonia, que quizás podemos tomar un poco esos disparadores. Dina o Sonia, que estuvieron muy atentas, toda la comisión, quizás quieran sumar algo sobre estas interrogantes que abrió Lorena. No sé, Dina, si querés empezar vos o... Sí, puede ser 5 segundos como para no copar lo que nos queda del intercambio para el resto. Bueno, decir un poco que, tal como decía Lorena, este trabajo fue presentado y trabajado a partir de, en realidad desde mucho antes de 2017, pero digamos se cierra en 2017, y es interesante ahora las preguntas que trae Lorena en relación a lo que sucede en el momento de la pandemia, ¿no? Esto de resignificar un poco y de comenzar a preguntarnos, en esta que muchas preguntas también se han hecho aquí respecto de qué pasa con el tema del aprendizaje mediado por TIC, y qué pasa con la enseñanza mediada por TIC, ¿sí? Y me parece que este trabajo que hemos presentado aquí tiene significación en tanto y en cuanto es necesario interpelarnos los profesores, los profesores que trabajamos mediados por tecnología, no en el momento, no a partir del 2020 que comienza a producirse esta emergencia sanitaria que nos lleva a todos a las casas y nos lleva a todos masivamente a utilizar la tecnología para poder mediar estos procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje. En este sentido,
A nosotros nos parece que se vuelve a resignificar un trabajo que fue puntual, que fue un estudio de casos, como contó Lorena, que se realizó particularmente en el marco de una carrera que es de psicopedagogía, ¿sí? Donde interesa sobre todo, o si se quiere, el objeto de estudio fundamental es el aprendizaje, ¿sí? Y aquí entonces el interés estaba en las condiciones y si realmente entendían ellos que las TIC representaban condiciones de aprendizaje o se constituían en condiciones de aprendizaje. Bueno, en función de eso fue lo que se quiso indagar y de ahí, digamos, desde el punto de vista metodológico, a partir de la sistematización, análisis y demás que se hizo, se logró elaborar este sistema categorial con estas categorías que comentó Lorena, de las cuales nos resultó bastante impactante esta cuestión transversal que decía Lorena, que se veía, que tenía que ver con el tema de lo afectivo, el apoyo con el otro, el trabajo con el otro, ¿sí? Y esta necesidad de la presencia sobre todo del docente. Y qué interesante cómo se articula también esto con, no me acuerdo el nombre de la persona que comentó esto de la revalorización del docente, de los ingresantes, ¿no? Cuando se los encuestó sobre la experiencia que habían tenido respecto de su primer año de ingresantes, cómo se había revalorizado el rol del docente en estos casos, ¿no? Entonces, la verdad que me parece que estos son espacios, este congreso, este encuentro, son espacios que nos interpelan a todos aquellos que venimos trabajando mediados por la tecnología, que venimos trabajando en la bimodalidad, y sobre todo aquellos que se han incorporado, pero justamente para repensar cuál es el uso, como decía también, disculpe que la verdad que perdió Olga, que perdió la referencia de los nombres, como decía Olga, esto de repensar el tema de cuál es el uso que se les da a las herramientas pedagógicas, ¿sí? Y articular un poco esto también, la categoría que nosotros habíamos encontrado aquí, que las TIC se pensaban también como herramientas, ¿sí? Pero hasta el momento creo que no se ha podido, o ellos al menos, estos estudiantes de psicopedagogía, identificarlos como una mediación o como sistemas de mediación para producir aprendizaje, ¿sí? Así es que bueno, esto es lo que yo quería comentar y como venían un poco las preguntas que nosotros nos venimos haciendo con Lorena y con Sonia. Sonia, si querés. No, me algo. parece que para que otro grupo participe por ahí, después en todo caso, poder aportar. Perfecto, bueno, muchas gracias. ¿Alguien quiere continuar con esto que plantearon las colegas, o alguien quiere generar alguna pregunta para alguna de las ponencias que hemos escuchado, o quieren puntualizar sobre alguno de los conceptos que fuimos trabajando? Ahí las chicas, sí, Eki y Ati, ¿puede ser? Ahí las escuchamos. Sí, pues nosotros queríamos decir que pues primero felicitarlos porque hay unas ponencias y unos proyectos muy bonitos y es muy interesante cómo se van tejiendo estas narrativas desde los diferentes lugares del mundo, ¿no? Que es muy bonito el conocernos y el escucharnos. Entonces, pues primero quería felicitarlos y agradecerles también por posibilitar estos espacios de reflexión y de diálogo. Y pues queríamos de pronto plantear respecto a los proyectos que se han desarrollado, ¿cuáles consideran que sean como las experiencias más bonitas que han tenido desde sus entornos, desde la educación, ya sea alternativa o la educación comunitaria, también desde los diferentes tipos de educación que se han venido planteando, que pues claramente no hay ninguno que sea más o menos válido que el otro, sino que todos son importantes y tienen sus metodologías y sus maneras de comprender el mundo?
Bien, ahí dejamos entonces ese interrogante para seguir compartiendo las experiencias positivas, ¿no? Todo lo lindo que trajo, bueno, como toda crisis también nos deja como muchas experiencias positivas. Olga, ¿querías comentar algo más antes de seguir con ese tema? Sí, una de las cosas que tenía que me parecieron muy interesantes todos los que trabajaron sobre evaluación. Es decir, uno de los problemas que tenemos, es decir, lo bajo en lo cotidiano de la docencia, una de las problemáticas que tenemos es que el profesorado escinde la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje, y lo que termina haciendo es como que la evaluación es al final. Es decir, la evaluación es parte de la enseñanza, parte del aprendizaje, pero no es, entonces, y también, y eso son preguntas a hacerse, es esta cuestión de el buen alumno, el buen estudiante, la buena alumna, la buena estudiante, cuando, dependiendo del vínculo y de lo amigable que sea su profe, la institución, la escuela, va a decir lo que el otro o la otra espera decir. Entonces yo creo que hay que ir desanudando un montón de cuestiones de vida cotidiana escolar para que se pueda ir avanzando en otras propuestas que no sean seguir sosteniendo el buen estudiante, la buena estudiante, y seguir contestando lo que el otro o la otra quiere escuchar. Bien, buenísimo, Olga, muchas gracias. ¿Alguien quiere sumar algo o alguna pregunta o alguna consulta específica? ¿Alguna reflexión? Yo noté algunos ejes, ¿no? Ahí Paula. Sí, justamente en cuanto a las evaluaciones que estaban mencionando, ¿verdad? Porque es un punto neurálgico que se tiene que rever teniendo en cuenta, por lo menos aquí a nivel regional, yo puedo hablar de uno de nuestros departamentos, los resultados obtenidos son los resultados de la pandemia espectaculares en cuanto estamos hablando de evaluación de estudiantes de los diferentes niveles. Entonces, haciendo un recuento entre otros años anteriores, las diferencias son abismales. Entonces, deberíamos de empezar a enfatizar una evaluación de las evaluaciones mismas hechas en esta pandemia. Y a partir de ahí, porque los estudiantes no son de todas las instituciones educativas coincidentemente, todos alumnos 5 que nunca se tuvo ese resultado, bueno, entonces empezar a ver dónde está el inconveniente y tratar de revertir estas debilidades en fortalezas, porque el tema de la evaluación, como dije, es primordial para poder seguir adelante. Era nada más. Muchas gracias, Paula. Ahí Adriana también quería sumar algo. Sí, hablando de la evaluación, coincido con Olga, que hay que hacer una evaluación no sé si era Olga, la que habló recién, María Paula, una evaluación de la evaluación, y también coincido con Olga, que por ahí se trata de repensar toda la propuesta pedagógica. Nosotros veníamos tratando de hacer cursos de capacitación para los docentes, donde se repensara la manera de enseñar, donde se empezara a trabajar con pedagogías emergentes, como el desarrollo del pensamiento crítico, el aprendizaje por proyectos, por problemas, donde la evaluación pasa a ser parte de toda la propuesta y no un fin en sí misma al último para evaluar al estudiante. Entonces, es replantear un poco toda la propuesta, es repensar la educación, y en el medio de ese repensar nos agarró la pandemia, que ahí hizo como crisis con todo lo que ya se venía viendo, que venía fallando, y todos los problemas se vieron mucho más afectados, mucho más como que salieron a la luz con toda la pandemia y toda la virtualidad. Pero de esto, de evaluación y de repensar la práctica áulica, venimos hablando hace varios años, pero seguimos todavía sin realizar cambios profundos. Nada más. Buenísimo. Sí, yo tomé en cuenta algunos ejes, de todas maneras me gustaría seguir
escuchándolos y escuchándolas, pero también esto que traía Olga, ¿no? de espacio de territorio y espacio edificio o espacio áulico, ¿no? que también desde diferentes teorías de la pedagogía se está trabajando un montón, que es como, bueno, una nueva manera de trabajar lo colectivo desde lo espacial. Después la información y la diferencia entre información y conocimiento, este miedo a la presencialidad, lo afectivo y lo empático, la evaluación de la evaluación, la dificultad en la práctica docente y esto que también decíamos de cuáles son las experiencias muy positivas que quisiéramos sostener, que era un poco lo que también traían las chicas. Pero bueno, me gustaría escucharlos a ustedes sobre lo que quisieran sumar o desarrollar un poco más en estos minutitos que nos quedan. Que vos planteabas, el otro aspecto que creo que no se dijo, pero tal vez, y que lo introducía Lorena con sus preguntas, era en la parte colaborativa horizontal entre estudiantes. Esto ha sido una red de sostén en este contexto, pero además una red histórica de sostén en las trayectorias académicas, las interacciones entre pares. Y una red no solo en términos afectivos, como señalaban en el estudio que nosotras presentamos, sino también en términos sí, subjetivos, ¿no? Como integrales de la propia dimensión subjetiva. Lo que podríamos hacer justamente como docentes, creo que es aprovechar en términos más de conocimiento, de construcción colaborativa, de conocimiento, esas redes que los estudiantes espontáneamente van construyendo para sostenerse mutuamente en sus trayectos universitarios, o en los distintos niveles, ¿no? Pero pensando en nosotras, ¿no? Entonces, capitalizar de alguna forma, apoyados tal vez por marcos teóricos como los vygotsquianos, los socioconstructivistas, esta idea de construir colectivamente producciones y enriquecer el conocimiento actual, ¿no? Solo eso. Buenísimo, Sonia, buenísima intervención, es verdad, es otro tema que sobrevoló y que es muy importante también para seguir pensando. Ahí Vicente pide la palabra. Vicente. Ok, perfecto. Perdón. Bueno, viendo pues todas estas delicias de sustentaciones, veo que muchos incurrimos, me incluyo ahí, en un error bastante común, y es muchas veces desde la misma teoría pensamos en el fenómeno de la educación en un entorno perfecto. ¿A qué me voy yo con esto? Y es un entorno en el que todas las capacidades necesarias para el acto educativo prestan. Sin embargo, si nosotros nos vamos a ver en las ciencias sociales y en la gran mayoría de las ciencias, existen estos entornos perfectos. Incluso en la misma física es necesario un ejercicio de abstracción. Y en la educación pasa lo mismo. Vamos a encontrar asuntos en los que es casi imposible que el estudiante tenga acceso a la educación y ni siquiera depende del docente, que es el punto desde el que nosotros lo estamos viendo. Voy a dar un ejemplo muy claro. Colombia es un país el cual está viviendo un conflicto armado desde hace más de 50 años. Tenemos 3 grupos guerrilleros y 7 grupos paramilitares. Y hay lugares en los que las mismas escuelas deben cerrar por órdenes de estos grupos, ya que supuestamente el conocimiento está en contra de sus ideales. Aparte, bueno, no todos los países van a contar con estos problemas, pero hay países que tienen problemas en cuanto a su economía, su alimentación, países incluso del mal llamado primer mundo, que tienen otros problemas en la educación, como es el caso de la salud mental del estudiante. Entonces, considero yo que
no solo recalcar el error en el que hemos incluido, como de tratar de plantear que todo va a dar, sí, en realidad todos quisiéramos hablar de un conocimiento mancomunado. Sin embargo, es más una especie de invitación a que quienes hayan hecho este tipo de trabajos traten de sustentarlo, o si estas mismas investigaciones estén, y es cómo se puede trabajar estos entornos. Yo incluso he dictado clases de ajedrez, soy un ajedrecista amateur, en lugares con muy pocos ingresos, y sé que así el estudiante quiera, si no está bien emocionalmente, físicamente o alimentariamente, ¿cómo podemos hacer que el estudiante estudie? ¿Cómo le vamos a enseñar química a alguien que en este momento está pensando en suicidarse porque tiene acné o porque tiene sobrepeso? Hago más la invitación a pensar en que no solo es pensar en la educación como algo teórico y algo técnico, no. En la educación es necesario pensar que cada estudiante hace parte de un órgano y cada individuo es un estudiante con sus problemas. Y es necesario, en este orden de ideas, pensar que la educación debe orientarse a que el espacio de las clases sea un espacio ameno para el estudiante, donde por un momento, gracias a los conocimientos que está adquiriendo y al pensamiento que está formando, pueda pasar a un segundo plano sus necesidades y brindarle una esperanza, que al fin y al cabo es lo que se nos olvida a nosotros en el tercer mundo. Y es, no solo es necesario un proceso educativo, no solo es necesario enseñarle al estudiante las tablas de multiplicar, como dicen en mi país, es necesario que el estudiante vea un objetivo claro y vea que su situación se puede solucionar con los conocimientos que está adquiriendo, que deje de verlo solo como el acto de aprender, que lo vea más como una herramienta. Así que creo que pues, la gran mayoría de nuestras investigaciones deberían ir orientadas a eso, cómo hacer que el estudiante recupere la esperanza cuando ya la perdió por su entorno. Muchas gracias. Bien, gracias Vicente. Sí, también algo que aporta mucho la heterogeneidad, no solo geográfica, ¿no? Sino de diferentes rangos etarios que hemos trabajado. Esto nos ayuda a reflexionar y un poco tomo lo que decía Olga, ¿no? Desaprender. Estamos trabajando todo el tiempo sobre el error y sobre la heterogeneidad de los contextos. Por eso creo que este espacio es tan importante y yo que vengo a Interfaces desde el primer día, puedo ver cómo en todos los contextos, incluso en el pandémico, seguimos trabajando mucho, a veces con las mismas problemáticas y otras con nuevas, pero siempre desde un lugar de mucha flexibilidad, pero también como de ir generando algunas conclusiones y puntos en los que sí podemos encontrarnos, más allá de las diferencias. Y eso es muy interesante siempre de estos encuentros. Yo me llevo muchas cosas de todos ustedes, quisiera si quedan unos 2 o 3 minutitos, si alguien quiere cerrar con algo más o comentar algo más. Ahí, Paula, sí, cómo no. Sí, ya, famoso figurita repetida, ¿verdad? No quisiera hacer eso, pero como dije en un principio, simplemente volver a recalcar lo que dijeron los compañeros, que estos espacios son para nosotros los docentes como artífices de la educación y cambios que estamos necesitando de vital importancia para poder compartir nuestras experiencias, nuestras investigaciones, nuestras reflexiones, porque nos enriquecen como profesional y de esa manera nos llevamos gratísimos recuerdos, experiencias riquísimas que tenemos que estar poniendo en tela de juicio para poder revertir, como siempre digo, las debilidades en fortalezas. Agradecerles desde lo más profundo de nuestros corazones, decirles que Paraguay siempre les espera a cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Mejor concluido no puede estar, lo has dicho con bellísimas palabras, así que, bueno, si alguien más quiere, y si no, damos por cerrada la comisión de hoy. Si alguien más tiene algo para decir. Muchísimas gracias. Gracias, Zulma, gracias.
Gracias a todos y a todos, un placer muy grande compartir y escucharles como siempre. Muchísimas gracias por acercarse a este espacio. Construimos año a año entre todos y todas. Creo que ahora sigue otra, ahí María Elena está también saludándonos. Gracias. Gracias, y de nuestra parte les mandamos un fuerte abrazo de Santiago. Abrazo gigante. Fuerte abrazo, gracias.